onda, gente? El día de hoy les traigo este video que pienso hacerlo en un formato tipo charla, tipo plática, para darles un poco de información acerca de lo que yo entiendo que es un capacitor. Un capacitor pues es un componente del cual yo tardé mucho en comprender cuál era su funcionamiento y la manera correcta de usarlo. Obviamente, como soy un estudiante, sigo teniendo unas cuantas dudas que estoy seguro que a pasar del tiempo las iré resolviendo. Existen en el mercado tres tipos de capacitores. Uno de ellos es el de poliéster, pero no lo tengo en la mano, es bastante difícil de conseguirlo, aparte que son un poco caros, a lo que me han contado algunos profesores. También existen los cerámicos, que son estos, son los que parecen lentejuela, una lenteja. Este capacitor cerámico, como pueden ver, tiene una numeración de 104. Esto quiere decir que tiene una capacitancia de 100 nanofaradios. Y obviamente creo yo que son los más conocidos, que son estos, los capacitores electrolíticos, los cuales se diferencian de los demás porque tienen polaridad. En este caso, en un capacitor electrolítico la polaridad se diferencia por esta línea blanquecina grisácea, la cual indica la posición negativa del capacitor. Un profesor me comentó que la manera más probable en la que un capacitor electrolítico explote es cuando lo coloques de manera donde esté polarizado inversamente. En este caso, este capacitor es el más grande que tengo de los que he comprado alrededor del tiempo. Es de 470 microfaradios y resiste 50 volts como máximo. Algunas variaciones de nombre que posiblemente van a escuchar ustedes y que en lo personal son las que más he escuchado alrededor del tiempo. Para estos, pues simplemente los he escuchado como condensadores, que si tú ves videos de personas de España, pues en vez de llamarlos capacitores, los llaman condensadores. Esa es la única variación de nombre que recuerdo en este momento para este tipo de capacitores. Mientras tanto, para estos cerámicos hay simplemente dos. Una es una lentejuela y una lenteja, las cuales físicamente sí tienen algún tipo de parecido, más que nada por lo circular y por lo pequeño que es. Y para los de poliéster, los he escuchado de bastantes profesores que los llaman chicles o pastillas. Sé que eso no tiene ninguna importancia teórica, pero creo que es importante mencionarlo. ¿Para qué son utilizados realmente los capacitores y por qué son necesarios en los circuitos? Esa es la pregunta que yo siempre me hacía cuando recién estaba viendo este tipo de componente. Y yo cuando le preguntaba a los profesores no me daban una explicación muy lógica, y cuando investigaba en internet no le entendía realmente. Mis profesores me decían que era para filtrar, pero como no tenía conocimiento posterior acerca de que era un capacitor, pues no lo lograba por entender, y mucho menos la información que yo veía en internet. Entonces, ahora que ya tengo un poco más de experiencia en algunos circuitos, puedo decirles que los capacitores son comúnmente usados junto a algún tipo de bobina o resistencias para formar circuitos resonantes, que un circuito resonante es básicamente la base que forma un radio. De igual manera, yo tuve la dicha de conocer, o de por lo menos entender, que un capacitor también puede ser utilizado para separar de la corriente directa a la corriente alterna, y eso es más que nada por el comportamiento que tienen en cada una de estas. En corriente directa, un capacitor básicamente se convierte en un aislante e impide el paso de la corriente. Mientras tanto, en corriente alterna, este mismo actúa cargándose en los picos de energía o los picos de corriente y descargándose cuando la energía va descendiendo, generando unos tipos de crestas, se le llaman. Otro uso que yo le he encontrado y que he comprendido tras las prácticas que he hecho es en el uso de circuitos de filtrado o rectificación. Un circuito de rectificación básicamente es la conversión de corriente alterna a corriente directa. Pues como ya dije anteriormente, en la característica del capacitor en corriente alterna, este se carga y descarga cuando la corriente lo necesita. Un dato interesante es que en un circuito de rectificación nunca se convertirá a corriente directa pura. Podrá parecer a simple vista una corriente directa pura, pero siempre tendrá unos pequeños rizados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es otra pregunta que yo me hacía. Un profesor me comentó que un capacitor cerámico es utilizado para altas frecuencias. Aquí, en esta parte, olvidé mencionar la principal diferencia de un capacitor cerámico a un capacitor electrolítico es la manera en que estos están constituidos. Pues un capacitor cerámico, al ser tan pequeño, solo puede contener un dieléctrico igualmente de pequeño. Mientras tanto, la composición de un capacitor electrolítico da opción a que su dieléctrico sea un poco más grande. Los dos son utilizados para grandes frecuencias, pero los más comunes son los electrolíticos, por lo mismo que por la forma en que están constituidos tienen la opción de tener valores más altos. Y sobre todo, la principal duda
lo que realmente nunca pude comprender hasta apenas hace unos cuantos meses fue el cómo calcular la capacitancia necesaria, cómo saber qué capacitor utilizar en mi circuito. Esta pregunta yo se la comenté a un profesor y rápidamente me comentó que no le diera muchas vueltas a los cálculos y no me preocupara mucho por eso, que de lo único que tenía que tomar en cuenta era la corriente que pasara por el lugar en el que yo quería poner el capacitor, porque para no tener fallos y evitar que el capacitor se sobrecargue o tenga algún tipo de fallo o que simplemente el circuito funcione de mejor manera, cada ampere que pase por una cierta zona del circuito debe tener una capacitancia de 1000 microfaradios. Esto quiere decir que 1000 miliamperes representan 1000 microfaradios. Que si lo piensas de cierta manera, ya tienes una fórmula o una regla. Porque si tienes 500 miliamperes en un lugar que quieres filtrar, pues simplemente haces una regla de 3. Ya por último, de esto de la teoría, ¿cómo está hecho un capacitor? Bastante fácil de explicar, ¿no? Estos son simplemente un tipo de arcilla. No hay mucho que darle vueltas, ni no hay mucho que explicar. Básicamente, un capacitor electrolítico está hecho por dos placas de metal paralelas que poseen tanto la misma superficie y volumen. Estas mismas están separadas por un dieléctrico, o mejor llamado un aislante, lo cual permite traspaso de electrones, a lo cual genera producto de carga y descarga. Ahora la siguiente parte del video pues es básicamente mostrarles cómo funciona realmente este capacitor a la hora de ponerlo en un circuito, a lo cual utilizaré mi computadora y un programa que utilizo que se llama Proteus. Básicamente lo hago en computadora porque para ver su real funcionamiento necesitas de un aparato que se llama osciloscopio, el cual obviamente no tengo ninguno en casa. Los que utilizo para las prácticas son de propiedad de mi escuela, entonces tomaré el camino de hacerlo a computadora. Ahora voy a crear un circuito de rectificación muy sencillo, en el cual voy a mostrar la onda que genera el diodo y a su vez el trabajo que genera el capacitor. Y para poder ver la onda de este circuito, más que nada de la onda que va a pasar por la resistencia, voy a utilizar un osciloscopio que se encuentra de este lado. Y utilizaré 3 canales, uno para ver la corriente de entrada, la onda del transformador y obviamente la onda que va a pasar por la resistencia sin el capacitor. Como ya dije anteriormente, aquí están las 3 ondas que nos interesan de este circuito. Quiero que observen muy bien que en esta parte, la onda que pasa por la resistencia tiene partes planas. Esto quiere decir que estas partes planas son las veces en las que el diodo no pudo conducir la corriente, porque recordemos que la corriente alterna tanto en polarización directa como en polarización inversa. Y quiero que observen el cambio que va a generar el capacitor en la onda. Aquí pueden observar en la onda que ya no están las partes planas que les comenté anteriormente. Esto quiere decir que el capacitor está funcionando correctamente. Entonces, para explicar un poquito lo que está pasando, es que en estas partes donde la corriente empieza a aumentar, el capacitor se empieza a cargar. Y cuando la corriente empieza a disminuir, el capacitor para que no decaiga del todo, que es en estos momentos justamente. Eso es todo lo que hace el capacitor, no es muy difícil, aparte que entre mejor sea el circuito, como dije, la corriente alterna se convertirá en corriente directa o eso parecerá. Bueno, por mi parte es todo, espero que se hayan entretenido y que por supuesto le hayan entendido mi explicación. Sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un nuevo video.